Imagina por un momento que hace más de 2000 años sucedieron 7 días que alteraron para siempre el curso de la humanidad. Un hombre, ante la mirada de todo un mundo, sufrió una ejecución brutal. Pero lo increíble no fue solo su sacrificio, sino que, contra todo pronóstico, desafió a la muerte y la venció. Esta no es simplemente una historia sobre sufrimiento. Es la narración jamás contada de una confrontación definitiva, una lucha entre la vida y la muerte, entre la oscuridad y la luz. ¿Qué realmente representó la resurrección de Jesús? ¿Por qué su victoria sobre la tumba sigue retumbando en cada rincón del planeta hoy en día? Ese sepulcro vacío, lejos de ser un final, marcó el inicio de algo que ningún imperio, ninguna filosofía y ningún poder humano ha logrado detener. Quédate con nosotros hasta el final y descubre el enigma que transformó para siempre el corazón del mundo. Y si esta historia resuena contigo, suscríbete y comparte este video. Nunca sabes a cuántas personas más podrías estar tocando. Ahora vamos a sumergirnos en esos 7 días que cambiaron todo, los más sagrados y conmovedores de la historia. Era una mañana templada. El viento suave acariciaba las colinas de Jerusalén, trayendo consigo los susurros de una ciudad expectante. Las voces se alzaban por los rincones de la ciudad, hablando de un hombre que había recorrido Galilea y más allá, realizando milagros y proclamando la llegada del reino de Dios. Jesús de Nazaret, un hombre que todo el mundo mencionaba, estaba a punto de llegar a Jerusalén, la ciudad santa. Con su llegada, la ciudad se sumió en un frenesí de fervor. Este no era un viaje cualquiera. En el aire se percibía la promesa de algo grande, algo trascendental. Mientras Jesús y sus discípulos se acercaban a las imponentes murallas de la ciudad, el sol brillaba con fuerza, iluminando la escena. La multitud, al enterarse de su llegada, comenzó a salir a su paso, creando una marea humana que se extendía por las estrechas calles. Las voces vibraban con una mezcla de esperanza, emoción y devoción. «Hosana», gritaban, como si de alguna manera intuyeran que algo grande estaba por suceder. Llenos de entusiasmo, arrojaban sus mantos al suelo, cubriendo el camino por donde Jesús iba a pasar, como si la misma tierra no fuera digna de recibir la huella de sus pies. A pesar de ser aclamado como un rey, el rostro de Jesús no reflejaba la grandeza que la multitud esperaba. Su expresión era serena, casi distante, como si supiera que la gloria que la multitud le otorgaba era efímera y que sus pasos en esa ciudad no lo llevaban hacia un trono de oro, sino hacia un sacrificio que aún estaba por revelarse, uno solo conocido por él. Su entrada a Jerusalén no era un espectáculo de celebraciones triunfales, sino el inicio de un camino que marcaría el destino de la humanidad. Jesús, rodeado por sus discípulos, caminaba hacia lo inevitable con una calma impresionante. El bullicio de la multitud era abrumador, pero él seguía adelante, con la firmeza de quien sabe lo que debe hacer y hacia dónde se dirige. Este fue solo el comienzo de una serie de eventos que, de una manera asombrosa, cambiarían todo para siempre. Desde la llegada triunfal hasta el final de esos 7 días, lo que parecía ser un camino hacia el sufrimiento y la muerte, en realidad representaba la victoria definitiva sobre lo más oscuro de la existencia humana, la muerte misma. ¿Qué podemos aprender hoy de estos días? ¿Cómo estos eventos aún impactan nuestras vidas en cada rincón del mundo? Acompáñanos mientras seguimos explorando esta fascinante historia. El burro, tan común y modesto, se convirtió en un símbolo de humildad y sencillez. Jesús no montaba un imponente caballo de guerra, como se esperaría de un líder que triunfa en el campo de batalla, sino que eligió un animal humilde, reflejando así la naturaleza de un rey pacífico. De este modo, estaba reescribiendo por completo la narrativa impuesta por los hombres de poder de su tiempo. El Mesías no llegaba con la espada para imponer su dominio, sino con la paz
para transformar los corazones. Esta imagen subvertía las expectativas de la sociedad y desafiaba las concepciones de lo que un líder debía ser. Los discípulos, que lo habían acompañado durante tanto tiempo, sentían una mezcla de asombro y confusión. Se encontraban en medio de un momento de trascendental importancia, pero aún no comprendían completamente el propósito divino detrás de cada uno de los actos de Jesús. Pedro, el discípulo más impulsivo y emocional, caminaba a su lado, observando el fervor de la multitud con una mezcla de orgullo y temor. Mientras tanto, los demás discípulos conversaban entre ellos, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Aunque sabían que su maestro había realizado milagros asombrosos, el misterio detrás de sus acciones seguía siendo un enigma. El corazón de Jesús, sin embargo, parecía estar alejado de la celebración popular. Él no se dejaba llevar por el entusiasmo de la multitud. Su mente y su espíritu ya estaban enfocados en la misión que debía cumplir, un propósito mucho más profundo que cualquier aplauso momentáneo. La gente, por otro lado, no lograba comprender la verdadera naturaleza del reino que Jesús proclamaba. Ellos esperaban un rey victorioso que liberara a Israel de sus opresores, pero lo que se les ofrecía era algo completamente distinto. Los fariseos, aquellos hombres sabios y poderosos en la tradición religiosa, observaban desde las sombras con creciente inquietud. ¿Ves lo que está haciendo?, se decían entre ellos con un tono de preocupación. ¿No entendéis que si permitimos que lo sigan de esta manera no habrá fin? La preocupación de estos líderes religiosos no era por la fe o el bienestar espiritual del pueblo, sino por el desafío que Jesús representaba para el orden establecido. Para ellos, cualquier intento de cambiar las normas sociales o las estructuras de poder era una amenaza directa a su autoridad y control sobre la sociedad. En este contexto, Jesús se presentaba como una figura que, lejos de buscar el reconocimiento o el poder, desafiaba los cimientos mismos sobre los cuales se construía el mundo en el que vivían. Su mensaje no solo trastocaba las expectativas de los que lo seguían, sino que también representaba una peligrosa subversión para aquellos que temían perder su dominio sobre la población. ¿Qué era realmente lo que Jesús buscaba instaurar con su reino? ¿Cómo su visión del mundo chocaba con las estructuras de poder de la época? La multitud esperaba una liberación física, pero lo que Jesús ofrecía era una transformación espiritual que cambiaría la humanidad para siempre. Mientras la multitud celebraba con gritos de júbilo, en las sombras se tejían planes silenciosos, estrategias destinadas a reducir a este hombre al lugar que los poderosos de la época creían que le correspondía. A medida que Jesús avanzaba por las calles, la emoción colectiva aumentaba, pero en los corazones de muchos empezaba a germinar la semilla de la duda. ¿Era él el líder esperado, el que finalmente derrotaría a los romanos y devolvería la gloria a Israel? ¿O tal vez, como tantos otros antes que él, era simplemente un hombre más que había prometido liberarlos, pero que con el tiempo se desvanecería sin dejar rastro, como tantos que los habían precedido? El ambiente, en su mezcla de fervor popular y creciente incertidumbre, mantenía a la ciudad en un estado de constante expectativa. Finalmente, Jesús llegó a la ciudad, y al contemplar las murallas de Jerusalén, sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, como si pudiera ver más allá de la superficie de las cosas. Sabía perfectamente lo que esta ciudad representaba, no solo para los judíos, sino para el mundo entero. Jerusalén, la ciudad de los profetas, la ciudad del rey David, pero también la ciudad que, tristemente, rechazaría a su propio Salvador. «Y si tan solo tú conocieras en este día lo que puede darte la paz», murmuró, como si hablara en voz baja consigo mismo. Pero esa paz, tan esperada por muchos, no llegaría de la forma en que la multitud esperaba. La entrada triunfal de Jesús, tan cargada de gloria efímera, era solo el inicio de una historia mucho más compleja y profunda. Mientras sus discípulos seguían celebrando, sin entender del todo las palabras de su maestro, Jesús ya sabía que su destino estaba sellado. No había llegado a Jerusalén para gobernar desde un trono terrenal,
sino para cumplir con una misión de sacrificio y redención, una misión que alteraría el curso de la historia humana para siempre. La gloria momentánea de la aclamación popular no duraría. El amor y la obediencia a su Padre lo conducirían a un destino mucho más grande y trascendental, uno que marcaría el fin de una era y el comienzo de una nueva esperanza. Mientras las voces de alabanza resonaban por las calles de Jerusalén y la multitud seguía vitoreando, un susurro silencioso comenzaba a moverse en los corazones de todos los presentes. Jesús no era solo el rey de un pueblo, sino el rey de un reino que trascendía todo lo conocido, un reino que no pertenecía a este mundo. La verdadera batalla apenas comenzaba. El sol brillaba con todo su esplendor sobre la ciudad, iluminando cada rincón de Jerusalén. Pero mientras Jesús y sus discípulos se dirigían hacia el templo, la vida de la ciudad bullía con actividad. Sin embargo, la majestuosidad del lugar sagrado parecía perderse entre el bullicio del comercio y el ruido cotidiano, como si la importancia de lo que estaba por suceder no pudiera ser comprendida por la multitud que pasaba por allí, ocupada en sus propias preocupaciones terrenales. El destino de Jerusalén estaba a punto de cambiar, pero solo aquellos que tuvieran ojos para ver y oídos para escuchar entenderían la magnitud de lo que estaba por suceder. Lo que para muchos era solo un momento de festividad, para Jesús era el preludio de una misión que, aunque incomprendida en su totalidad, alteraría el curso de la humanidad para siempre. El templo, un lugar sagrado que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, se encontraba sumido en una atmósfera completamente ajena a la reverencia que debería inspirar. En lugar de ser un santuario de oración y paz, se había transformado en un mercado bullicioso, donde los vendedores, como en cualquier comercio ordinario, ofrecían animales para el sacrificio, cambiaban monedas y regateaban precios con la misma indolencia que en un mercado secular. Los fieles, que venían buscando una conexión con lo divino, se encontraban rodeados por el ruido y el ajetreo de un espacio que, en lugar de acercarlos a Dios, los distanciaba aún más de Él. Para los comerciantes, el sacrificio de los animales no era un acto sagrado, sino un negocio más, un intercambio material que trivializaba lo que debía ser una ceremonia de profunda espiritualidad. Desde lejos, Jesús observaba la escena y su rostro, que usualmente reflejaba serenidad, mostraba claros signos de indignación. Sabía que el templo debía ser un lugar de oración, un refugio donde el pueblo pudiera acercarse a Dios con reverencia y fe. Sin embargo, lo que tenía ante él era una burla a esa santidad, una violación de lo que el templo representaba en su esencia más pura. El bullicio de los mercaderes, el olor de los animales sacrificados, el sonido de las monedas chocando entre sí, todo parecía haber invadido lo que originalmente debería ser un lugar de paz y contemplación. No era solo una cuestión de comercio ilícito. Para Jesús era un pecado profundo contra la pureza del culto. La casa de su Padre, el templo, se había convertido en un refugio para los ladrones y los explotadores, una cueva de engaño y corrupción. Con paso firme, Jesús se adentró en el centro de ese caos. Su furia contenida explotó con una intensidad que pocos habían presenciado antes. Volcó las mesas de los cambistas y dispersó a aquellos que vendían las palomas para el sacrificio, gritando con voz fuerte y autoritaria: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones». El eco de sus palabras resonó por todo el templo, llenando el aire con una presencia de justicia que paralizó a los mercaderes. Sorprendidos y atónitos, se apartaron rápidamente, observando con asombro al hombre que había interrumpido su lucrativo negocio sin temor alguno a las consecuencias. Los discípulos que caminaban a su lado se quedaron en silencio, observando la escena con incredulidad. Algunos de ellos se sentían incómodos por la intensidad de la acción. No podían comprender completamente el motivo detrás de esa demostración de ira. No era Jesús el Mesías pacífico,
¿El que enseñaba a amar a los enemigos, a perdonar a quienes nos ofenden? ¿Por qué esa explosión de rabia en el lugar más sagrado de todos? Sin embargo, Jesús no se dejó llevar por las preguntas ajenas ni por las miradas curiosas de los discípulos. Su mirada estaba fija en los mercaderes, en los líderes religiosos que permitían esta corrupción, y sobre todo en el mal profundo que se había arraigado en el corazón del templo. Para él, lo que sucedía no era solo una infracción de las leyes rituales, sino una violación mucho más grave, una transgresión espiritual que despojaba al templo de su propósito original como lugar de encuentro con lo divino. Esta acción, aunque desconcertante para muchos, era una clara declaración de Jesús sobre el verdadero significado del templo y la pureza del culto. Él no venía a conformarse con una religión vacía y comercializada. Estaba restaurando el orden espiritual, desafiando el abuso de poder y mostrando que la verdadera adoración no podía ser trivializada por intereses materiales. El templo debía ser un lugar de encuentro con Dios, un lugar de pureza, no un mercado de intercambio. Jesús, con su actuación, estaba proclamando la urgente necesidad de regresar a lo esencial, a la auténtica adoración, que no puede ser manchada por la avaricia ni la corrupción humana. No se trataba simplemente de un comercio inapropiado. Lo que Jesús estaba denunciando era una señal clara de la apostasía de aquellos encargados de guiar al pueblo. Los líderes religiosos, en lugar de preservar la santidad del templo, lo habían convertido en un refugio de intereses personales, alejando al pueblo de la verdadera adoración. Lo que debía ser un espacio dedicado a la relación con Dios se había transformado en un mercado de intercambio material y corrupción espiritual. El sacrificio, que debería haber sido un acto de devoción, se había reducido a una simple transacción, despojando de significado lo que era fundamental para la fe del pueblo. Los fariseos y sacerdotes que observaban desde las sombras no pudieron permanecer indiferentes a lo que ocurría. No podían permitir que un hombre, considerado por muchos un simple forastero, desafiara su autoridad de una manera tan pública y directa. Al principio intentaron disimular su desconcierto con críticas veladas, pero pronto se atrevieron a cuestionar abiertamente su acción, adoptando un tono acusatorio. ¿Con qué autoridad haces esto?, le preguntaron. ¿Quién te ha dado el derecho de profanar el templo de esta manera? Jesús, imperturbable, respondió con calma, pero sus palabras fueron tan contundentes como un golpe. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Esta declaración dejó perplejos a quienes lo escucharon. Aunque no comprendían su verdadero significado, muchos pensaron que Jesús se refería a la destrucción literal del templo, lo cual no solo habría sido sacrílego, sino también impensable para los judíos. Sin embargo, lo que Jesús anunciaba era algo mucho más grande. Él no hablaba del templo material, sino de su propia persona, el templo vivo de Dios. Su sacrificio, que estaba por venir, marcaría el fin del sistema sacrificial antiguo, instaurando una nueva forma de adoración que no dependía de rituales exteriores, sino de una relación viva y directa con Dios. Mientras tanto, la multitud que había presenciado el acontecimiento no pareció tan sorprendida por las palabras de Jesús. Lejos de alejar a los fieles, la ira de Jesús parecía confirmar algo que muchos ya intuían en lo profundo de su corazón. Este hombre no venía solo a hacer milagros o a predicar un mensaje moral. Jesús era más que un líder carismático, más que un predicador. Él era el portador de la autoridad divina misma, el enviado para purificar la vida religiosa del pueblo, para restaurar la pureza del culto y limpiar la casa de Dios de la corrupción que la había manchado durante tanto tiempo. A medida que el día avanzaba, los líderes religiosos se retiraron a sus cámaras, donde comenzaron a tramar frenéticamente cómo deshacerse de Jesús. Sabían que no podían tolerar la amenaza que representaba, pues él estaba desafiando el sistema que habían establecido, un sistema que les otorgaba poder,
control y riqueza. Ya no se trataba solo de una cuestión de fe, sino de un ataque directo a su dominio sobre el pueblo. Los corazones de los sacerdotes y fariseos se habían endurecido por la avaricia y el afán de poder, y no podían aceptar la presencia de alguien que desafiaba tan abiertamente su autoridad. Había una creciente tensión en el aire. Mientras algunos en el pueblo comenzaron a hablar de las palabras y actos de Jesús con admiración y asombro, otros lo veían como un peligroso enemigo, uno que debía ser silenciado antes de que su influencia creciera aún más. El conflicto estaba en marcha y Jesús había comenzado a desmantelar la hipocresía y la corrupción de aquellos que se consideraban los guardianes del pueblo de Dios. Los líderes religiosos intentaron disimular su creciente temor, pero en lo profundo de su ser sabían que algo estaba cambiando. Jesús no era como los demás líderes que podían ser fácilmente manipulados o cooptados. Él no venía a ser parte del sistema, sino a confrontarlo de manera radical. Su misión era mucho más profunda, y si continuaba, pondría fin al dominio que los sacerdotes y fariseos ejercían sobre la vida religiosa del pueblo. La verdadera batalla había comenzado. Mientras tanto, Jesús regresaba hacia sus discípulos, quienes permanecían en silencio, como si intentaran procesar todo lo que acababa de suceder. Aunque sus corazones ardían de fervor por la justicia que Jesús había proclamado en el templo, no podían evitar sentir que los días de gloria que la multitud había anticipado durante su entrada triunfal eran solo un preludio de la tormenta que se avecinaba. El templo había sido purificado, sí, pero de manera temporal. Jesús sabía que esa acción simbólica, aunque significativa, era solo el primer paso. La verdadera purificación de la humanidad, una que redimiría a todos los pueblos, solo podría lograrse a través de un sacrificio mucho mayor, uno que para muchos aún se encontraba más allá de su comprensión y capacidad de aceptación. Sin embargo, Jesús tenía claro que este acto de purificación en el templo era solo el principio de un mensaje mucho más profundo y transformador. Sabía que el pueblo de Israel, y en realidad todo el mundo, debía aprender algo crucial de su rey humilde. La verdadera adoración no se encuentra en los rituales vacíos ni en los lugares sagrados, sino en un corazón puro que anhele la justicia, la misericordia y la verdad. El camino hacia la cruz estaba más cerca que nunca, y aunque las sombras de la condena ya comenzaban a alzarse sobre él, Jesús se mantenía firme, sabiendo que su misión no solo transformaría el templo, sino que cambiaría el destino de la humanidad entera. La atmósfera era densa, cargada de solemne expectación. Era la víspera de la Pascua, el momento en que el pueblo judío conmemoraba su liberación de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, para los discípulos de Jesús, esa noche sería diferente. Aquella cena en el cenáculo estaba impregnada de significados mucho más profundos y revelaciones sorprendentes. El aire estaba saturado con el aroma del pan recién horneado y el vino, una mezcla de rituales ancestrales que evocaban el recuerdo de la liberación, pero también la presencia de algo mucho más grande, algo que flotaba en el ambiente, como si el destino de toda la humanidad estuviera a punto de sellarse en ese mismo lugar. Era una noche de contrastes. Por un lado, la tradición que se celebraba con gratitud, y por el otro, la inminente revelación de una nueva verdad que cambiaría por completo la manera de entender la relación entre Dios y los hombres. Los discípulos, aunque conscientes de que algo importante estaba por ocurrir, no podían comprender plenamente la magnitud de lo que les esperaba. Jesús, sin embargo, sabía que aquella sería la última cena que compartiría con ellos, y que las palabras y los actos de esa noche quedarían grabados en sus corazones para siempre, cambiando no solo sus vidas, sino también el curso de la historia. El grupo estaba reunido en torno a la mesa,
un espacio sencillo pero lleno de solemnidad. Jesús, como siempre, se encontraba en el centro, rodeado por sus discípulos. Ellos, fascinados y curiosos, no podían disimular la sensación de que algo trascendental estaba por ocurrir. Había algo en sus miradas que reflejaba una certeza inexplicable, como si de alguna manera supieran que esta noche no sería como las demás. Jesús, fiel a su estilo, no se centró en las trivialidades cotidianas, sino en hablar de verdades que trascendían las fronteras del tiempo y el espacio. Mientras un silencio profundo llenaba la habitación, Jesús levantó el pan. No dijo una palabra al principio, pero su gesto era solemne, cargado de un significado que los discípulos aún no comprendían por completo. Con calma, comenzó a partirlo y al hacerlo, dijo: «Este pan es mi cuerpo, que por vosotros será entregado». Su voz grave y profunda penetró en las mentes de todos los presentes, generando una ola de confusión y asombro. Cada uno de ellos, al escuchar esas palabras, se sumió en la reflexión interna. ¿Qué quería decir realmente Jesús con esas palabras? ¿Qué significaba para él hablar de su cuerpo de esa manera? La noche, que había comenzado como un simple banquete de Pascua, había tomado un giro inesperado, convirtiéndose en algo mucho más grande, algo que ellos no podían comprender completamente en ese momento, aunque intuían que esas palabras marcaban el principio de algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Jesús no se detuvo ahí. Continuó explicando que ese pan representaba algo mucho más profundo, un sacrificio que se avecinaba. «Haced esto en memoria de mí», les dijo, invitándolos a un acto que no solo sería recordatorio, sino una parte esencial de su futuro. Luego, al levantar el cáliz, ofreció el vino con la misma solemnidad, diciendo: «Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada». Estas palabras caían pesadamente sobre los discípulos, quienes comenzaban a captar lentamente el significado de lo que Jesús estaba revelando. Sin embargo, su comprensión seguía siendo fragmentada, como piezas dispersas de un rompecabezas que aún no lograban encajar. Sabían que Jesús hablaba de algo mucho más allá de un simple acto ritual, pero lo que realmente les estaba diciendo no quedaba claro en su totalidad. El silencio volvía a invadir la sala. Jesús, con una mirada profunda y penetrante, se inclinó hacia sus discípulos. Sus ojos se encontraron con los de ellos, no solo buscando una conexión superficial, sino tratando de llegar más allá, tocando lo más profundo de sus corazones. Era un momento cargado de intimidad y revelación, como si intentara transmitirles algo que trascendiera las palabras, algo que, aunque aún no pudieran comprender, les sería revelado en el futuro cuando todo cobrara sentido. La noche, llena de rituales y significados ancestrales, se estaba transformando en un hito crucial en la historia de la humanidad. Aunque los discípulos no comprendían por completo el peso de sus palabras, sabían que ese momento marcaría el principio de algo inmenso, algo que cambiaría para siempre la manera en que entenderían su relación con Dios, con el sacrificio y con la vida misma. En un giro inesperado, Jesús reveló la traición que se avecinaba, una revelación que cortó el aire como un cuchillo. «En verdad os digo que uno de vosotros me entregará», dijo con una voz tranquila, pero impregnada de una tristeza profunda que parecía penetrar en el alma de cada uno de los presentes. Esa declaración fue como un rayo que iluminó la sala, un golpe sordo que resonó en el corazón de todos. Los discípulos, atónitos y desconcertados, comenzaron a mirarse entre sí, buscando respuestas en los ojos de sus compañeros, confundidos y alarmados. Nadie podía imaginar que uno de ellos, tan cercano a Jesús, sería capaz de traicionarlo. Judas Iscariote, el más atribulado de todos, sintió el peso de esas palabras como una carga insoportable. Sabía lo que había hecho. A pesar de haber seguido a Jesús durante tanto tiempo, el amor por el dinero y el poder había comenzado a corromper su corazón. Había hecho su trato con los sacerdotes. Había aceptado la bolsa de plata a cambio de entregar a su maestro. Pero en ese momento, cuando Jesús pronunció esas palabras, la revelación lo atormentó internamente.
La duda se infiltró en su mente y el peso de su traición parecía aplastarlo. Los demás discípulos, ajenos al acuerdo secreto que Judas había sellado, se sentían desconcertados. ¿Soy yo, Señor?, preguntaron uno tras otro, con miradas de incertidumbre, buscando respuestas que les ofrecieran algo de consuelo en medio de su creciente angustia. Pero Jesús no les dio consuelo inmediato. Él sabía que la traición estaba en marcha y que todo formaba parte del plan divino, una estrategia que trascendía cualquier comprensión humana. Pedro, siempre impetuoso, se acercó decidido a conocer la verdad, buscando una respuesta que disipara sus miedos. Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré, proclamó con fervor, casi desbordado por el amor y la lealtad que sentía por su maestro. Sin embargo, Jesús, con una mirada llena de compasión y sabiduría, respondió con una verdad que Pedro no quería escuchar. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. El rostro de Pedro se endureció ante esas palabras, pero en su interior aún ardía la creencia de que nunca podría abandonar a su maestro. No entendía en ese momento la magnitud del sacrificio que Jesús estaba por hacer, ni la fragilidad humana que todos compartían. Creía con todo su corazón que su amor y lealtad eran suficientes para mantenerse firme, sin comprender completamente la debilidad que todos los hombres compartían frente a los momentos de prueba. La promesa de Pedro, llena de confianza, no alcanzaba a comprender la profundidad de lo que estaba por acontecer. Jesús sabía que, aunque Pedro tenía buenas intenciones, la fragilidad humana haría que incluso él, el más fervoroso en su compromiso, cayera en la debilidad en el momento más crítico. La noche se cargaba de tensiones, y aunque las palabras de Jesús se hundían en los corazones de sus discípulos, aún no podían comprender por completo lo que se avecinaba. El sacrificio de Jesús no solo afectaría su relación con sus seguidores, sino que cambiaría para siempre la manera en que la humanidad entendería la salvación y el amor divino. La fidelidad que Pedro ofreció esa noche resultaría ser una de las más dolorosas lecciones que aprendería. La cena continuó, pero ya nada sería lo mismo. La atmósfera que antes estaba impregnada de camaradería y alegría se había transformado en una solemnidad pesada, un peso que descendió sobre cada uno de los presentes. Jesús, al ver el desconcierto de sus discípulos, comenzó a hablarles de su partida, de la necesidad de que Él se fuera para poder enviarles al Consolador, el Espíritu Santo, quien les enseñaría todo lo que aún no comprendían. Les habló de la unidad que debían mantener entre ellos, de cómo deberían amarse mutuamente tal como Él los había amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros, les dijo, con un tono que resonó profundamente en sus corazones. Jesús les estaba dando las claves para lo que debía ser la vida de sus seguidores, una vida de amor desinteresado, sacrificio y unidad. Sin embargo, en medio de esas palabras llenas de esperanza, había un velo de tristeza que cubría su rostro. Sabía que sus discípulos aún no comprendían la magnitud de lo que estaba por suceder. Cegados por el amor inmediato y tangible que sentían por Él, no podían ver la sombra que se cernía sobre ellos, la traición de Judas, la negación de Pedro, la huida de todos en el momento de la prueba. Todo eso ya estaba escrito en el destino de la humanidad. Mientras la noche avanzaba y el banquete llegaba a su fin, Jesús los miró con una mezcla de amor y compasión, sabiendo que cada uno de ellos tenía un papel que jugar en la historia que estaba a punto de comenzar. La cruz, el sacrificio y la redención estaban a la vuelta de la esquina. La promesa de vida eterna, sellada en su sacrificio, comenzaba a tomar forma en ese sencillo banquete, en esos gestos de amor que marcarían el principio de una nueva era. Y cuando Jesús les habló por última vez en esa cena, les dijo: «No os dejéis turbados, creéis en Dios,
creed también en mí. Aunque sus palabras eran un consuelo, el misterio de lo que estaba por ocurrir les envolvía como una niebla densa. Nadie podría imaginar lo que sucedería al día siguiente, cuando la oscuridad de la traición, la negación y el sacrificio envolviera al Salvador del mundo. Pero en ese momento Jesús les había dejado una semilla de esperanza, una promesa de que el fin no sería el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. La noche había caído sobre Jerusalén como una sombra silenciosa y el aire se sentía denso, cargado de una tensión palpable. Jesús, sabiendo que el final de su misión estaba cerca, decidió retirarse del bullicio de la ciudad y dirigirse al jardín de Getsemaní, un lugar apartado y tranquilo donde solía orar. El jardín, con sus olivos antiguos que se alzaban como centinelas silenciosos, parecía ser el refugio perfecto para este momento tan crucial. Aunque pronto se convertiría en el escenario de la más grande de las batallas, Jesús, acompañado solo por 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Santiago, se adentró en la oscuridad de Getsemaní. Estos 3 hombres, aunque cercanos al Maestro, no sabían lo que se estaba gestando en el corazón de Jesús, ni el dolor y la angustia que él iba a experimentar en ese instante. Se sentaron a cierta distancia de él, mientras él se adentraba más en la quietud del jardín, buscando un lugar de soledad y paz donde pudiera hablar con su Padre. Sabía que esa noche sería diferente, que la amarga copa que él debía beber estaba cerca y que la muerte no solo lo esperaba como un acto físico, sino como un sacrificio que trascendería la comprensión humana. Jesús, arrodillándose en el suelo, levantó sus ojos al cielo y sus palabras fueron una mezcla de súplica y obediencia. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El dolor que sentía no era solo físico, era un dolor profundo y existencial. Jesús sabía que la cruz lo esperaba con todo su peso de sufrimiento y muerte, pero también comprendía que ese sufrimiento era el único camino para que se cumpliera la voluntad de Dios, para que la humanidad pudiera ser redimida. La tentación de escapar, de evitar la crucifixión, se presentaba ante él con una intensidad insoportable. En su humanidad, Jesús experimentaba una feroz lucha interna, un conflicto entre su deseo de evitar el sufrimiento y su total obediencia a la voluntad divina. La profundidad de esa batalla interior, un combate entre el miedo y la fe, se hizo cada vez más evidente. La quietud de la noche se deslizaba, pero una sensación de angustia envolvía a Jesús, como si su alma estuviera siendo absorbida por un abismo sin fin. El peso de su sufrimiento espiritual era tan profundo que su sudor comenzó a caer de su frente, pero no eran gotas comunes. En lugar de gotas ordinarias, su sudor se convirtió en grandes gotas, como si fueran de sangre. Los evangelios mencionan la intensidad de este sufrimiento espiritual, un dolor tan profundo que solo él, en su divinidad y humanidad, podía soportar. La carga de los pecados de la humanidad lo estaba llevando al límite, un límite que solo Jesús podría atravesar. Esta imagen de un hombre cercano a la perfección, luchando contra el dolor físico y emocional, revela la humanidad pura de Jesús, aquel que, a pesar de ser divino, no se eximió de las pruebas del corazón humano. Pedro, Juan y Santiago, los discípulos más cercanos, permanecían cerca, pero no podían comprender la magnitud del sufrimiento que experimentaba su maestro. Al principio, Jesús les había pedido que oraran con él, pero el cansancio comenzó a vencerlos, y poco a poco se fueron quedando dormidos. Era un sueño pesado, como si el peso del futuro de la humanidad recayera sobre los hombros de Jesús, mientras sus discípulos, incapaces de comprender la tormenta espiritual que se desataba, descansaban ajenos al sufrimiento de su maestro. Cuando los discípulos despertaron, Jesús les reprochó suavemente: ¿No pudisteis velar conmigo 1 hora? Con voz quebrantada. Su tono no estaba lleno de ira, sino de dolor. En ese momento, la soledad que sentía Jesús era absoluta. A pesar de estar rodeado por aquellos que lo amaban,
En su interior sentía la abrumadora soledad del sacrificio que debía hacer. Los discípulos, aunque llenos de buenas intenciones, no lograban comprender el peso de lo que estaba ocurriendo. Jesús, aunque deseaba su compañía, sabía que este era un camino que debía recorrer solo. Sin embargo, volvió a retirarse un poco más, buscando un momento de soledad para orar nuevamente. Esta vez, sus palabras fueron una aceptación total de la voluntad de su Padre. «Padre, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad». En ese momento ya no había duda en su corazón. Aunque el dolor era insoportable, la obediencia a la voluntad de Dios era aún más fuerte. Jesús estaba dispuesto a enfrentar la cruz, a tomar sobre sí el pecado del mundo, no por obligación propia, sino por amor incondicional a la humanidad. En medio de esta agonía, mientras la lucha interna de Jesús alcanzaba su punto culminante, los cielos parecían callar, como si el universo entero estuviera esperando la decisión de ese único hombre. Fue entonces cuando, en respuesta a su oración, Dios envió a un ángel, quien vino a fortalecer a Jesús, brindándole consuelo en su tormento. Este consuelo no era físico ni verbal, sino un tipo de fortaleza espiritual que solo el Padre podía enviar en ese momento crucial. El ángel no podía quitar el sufrimiento de Jesús, pero sí le ayudaba a llevar la carga. La fortaleza espiritual que le fue otorgada le permitió, por fin, levantarse del suelo y estar listo para lo que vendría. La cruz estaba cerca, pero Jesús sabía que este sacrificio era necesario para la redención del mundo. En esa quietud del jardín, el futuro de la humanidad se definía no por la ausencia de sufrimiento, sino por la disposición inquebrantable de Jesús a abrazar ese sufrimiento por amor. No había otro camino. Finalmente, después de una última oración que resonó con una rendición total a la voluntad divina, Jesús se levantó y regresó hacia donde estaban sus discípulos. El silencio de la noche parecía haber adquirido una nueva profundidad, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Cuando se acercó a ellos, los encontró nuevamente dormidos, ajenos a todo lo que estaba sucediendo. Esta vez, sin reproches, les dijo con una voz que contenía tanto tristeza como serenidad: «Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega». La traición, que hasta ese momento había sido un tema distante y casi abstracto, comenzó a materializarse de forma palpable. La calma del jardín de Getsemaní se rompió con el sonido de pasos que se acercaban. Jesús sabía que, en ese preciso momento, su destino ya se había sellado y que no había marcha atrás. La decisión de someterse a la voluntad divina había sido tomada, pero la lucha interna había sido real. En ese instante, el hombre Jesús, en su debilidad humana, había alcanzado una fortaleza única a través de su obediencia a Dios, un acto que permitiría la redención del mundo. Así, en la quietud de la noche, mientras los discípulos seguían sumidos en su sueño, la traición de Judas se acercaba. Jesús, con el alma agobiada pero firme en su misión, se preparaba para enfrentar lo que estaba por venir. La batalla en Getsemaní no solo había sido una lucha de fuerzas espirituales, sino también una decisión trascendental de amor y obediencia, una decisión que marcaría el destino de todos los hombres. La noche, que había comenzado en el silencio agobiante del jardín, se tornó en caos y confusión. Los ecos de las palabras de Jesús resonaban en el aire. «Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega». Apenas se desvanecieron esas palabras, el ruido de los pasos se intensificó y las sombras se hicieron más densas con la llegada de un grupo de hombres armados. Era el principio del fin, el inicio de la tragedia que se avecinaba. Jesús, sabiendo lo que estaba por suceder, se mantuvo firme. No intentó huir, ni mostró siquiera el más mínimo signo de temor. Judas Iscariote, aquel que había compartido tanto tiempo con él, aquel que había caminado por los mismos caminos polvorientos, se acercó a Jesús con una mirada fría y decidida. Con un gesto premeditado,
Lo besó en la mejilla, señalando a los soldados para que lo reconocieran. Era la señal de la traición, un acto que, más que físico, heriría el alma de Jesús. El beso, un acto de amor en su forma más pura, se había transformado en el gesto más cruel, un símbolo de la ruptura profunda entre el maestro y su discípulo. El alma de Jesús estaba profundamente perturbada. «Amigo, ¿a qué vienes?», preguntó Jesús con una calma sorprendente, que contrastaba con la furia que se desató en el corazón de los demás. La ironía de la situación era insoportable. Judas, el discípulo que había compartido tanto con él, había elegido la traición y con un beso selló el destino de su maestro. La traición se cernía sobre la escena como una sombra oscura que ahogaba la pureza del momento. Los soldados, guiados por Judas, rodearon a Jesús, pero él no ofreció resistencia. A pesar de la multitud de hombres armados, Jesús sabía que este momento era inevitable y por lo tanto no luchó. Sin embargo, los discípulos no podían comprenderlo. Pedro, siempre impetuoso y dispuesto a luchar, sacó su espada en un intento desesperado de defender a Jesús. En un parpadeo, cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote, un hombre llamado Malco. Jesús, con una mirada llena de compasión y serenidad, reprendió a Pedro: «Vuelve tu espada a su sitio. ¿Acaso no beberé la copa que el Padre me ha dado?». Luego, con un gesto rápido y lleno de misericordia, tocó la oreja de Malco, sanándola. En ese instante, Jesús dejó claro que la violencia no era el camino que él había venido a traer, y que su misión era mucho mayor que cualquier lucha física. La reacción de Pedro fue solo una pequeña manifestación del miedo y la confusión que se apoderaron de los discípulos. Mientras los soldados sujetaban a Jesús, el rostro de los seguidores se llenaba de temor. La figura de su maestro, a quien habían seguido con devoción, estaba ahora rodeada por aquellos que venían a arrestarlo. «¿Qué sucederá con él? ¿Y qué sucederá con nosotros?», pensaron en sus corazones. El caos se apoderó de sus almas y uno por uno los discípulos comenzaron a huir, dejándolo solo, tal como Jesús lo había predicho. La valentía de seguirle se desvaneció en un instante, y el miedo al futuro los hizo desaparecer en las sombras de la noche. Pero no todos huyeron. Pedro, el discípulo más cercano, el que había proclamado su lealtad inquebrantable, siguió a Jesús a distancia, intentando no ser visto. Sin embargo, su corazón latía con fuerza. Estaba dividido entre el amor que sentía por su maestro y el temor de ser arrestado también, de ser identificado como uno de los seguidores de Jesús. En su interior, la lealtad luchaba contra la incertidumbre y la inseguridad lo embargaba mientras avanzaba hacia el patio del sumo sacerdote. Dentro de la casa de Caifás, Jesús fue llevado ante el consejo de los sacerdotes y ancianos, quienes ya habían conspirado contra él. El juicio, aunque legalmente ilegal, no importaba, ya había sido decidido. Jesús debía morir. La atmósfera dentro del lugar era tensa, cargada de acusaciones falsas y mentiras diseñadas para destruir la reputación de Jesús. Las palabras y los gestos de aquellos que habían sido testigos de su amor y sacrificio ahora se tornaban en acusaciones vacías. En este entorno, la condena parecía inevitable y la oscuridad se cernía sobre el Salvador mientras se acercaba el final de su misión terrenal. Jesús permanecía en absoluto silencio, cumpliendo con la voluntad de su Padre mientras las acusaciones caían sobre él como un torrente imparable. Su silencio ante las injusticias que se le imponían lo hacía aún más incomprendido, pero él sabía que todo esto debía suceder. A pesar de las acusaciones falsas y las burlas, su corazón estaba firme en su propósito, confiando plenamente en el plan divino que se desplegaba ante él. Mientras tanto, Pedro, en el patio exterior, se encontraba con algunos sirvientes y conocidos del sumo sacerdote. Al principio, intentó mezclarse entre la multitud, observando desde lejos, tratando de mantener una fachada de calma, pero su corazón latía con fuerza, lleno de miedo y ansiedad. Fue entonces cuando una criada se le acercó y con una mirada de reconocimiento le dijo: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». El miedo se apoderó de Pedro y en un susurro desesperado negó conocer a Jesús. «No sé de qué hablas», respondió.
esquivando la mirada inquisitiva de la mujer. El temor a ser identificado como un seguidor de Jesús lo había llevado a esa primera traición. Esa negación que, sin que él lo supiera, marcaría el inicio de su angustiosa caída. Poco después, otro grupo de personas, al ver a Pedro, también lo reconoció y comenzó a señalarlo. «Seguramente eres uno de ellos, porque tu acento te delata», dijeron. Pedro, sintiendo cómo el peso de la presión lo aplastaba, negó nuevamente, esta vez con más fuerza. «No sé al hombre de quien habláis». Su voz temblaba y su mirada se tornó vacilante. Pero su conciencia no podía callar el eco de la traición en su corazón. Una angustia inmensa comenzaba a crecer en su interior, mientras su lealtad se desmoronaba frente al miedo que lo consumía. Finalmente, una tercera persona se le acercó y la multitud comenzó a insistir: «Debes ser uno de ellos. Tu manera de hablar te delata». Pedro, en ese momento, ya no pudo soportar más. «No conozco a ese hombre», exclamó con furia, como si pudiera ahogar en esas palabras el dolor que sentía en su alma. En ese preciso momento, el canto del gallo resonó en la oscuridad de la noche, y las palabras de Jesús, prediciendo que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara, retumbaron en su mente con un peso insoportable. El corazón de Pedro se rompió, se apartó del lugar, sintiendo el agudo dolor de la traición que él mismo se había infligido. El llanto amargo, profundo y arrepentido, comenzó a surgir de lo más hondo de su ser, mientras las lágrimas caían sin cesar. Había fallado a su maestro, al hombre al que había seguido con tanta pasión y amor. Mientras tanto, dentro de la casa de Caifás, Jesús había sido golpeado, ridiculizado y burlado por los guardias. Sin embargo, su mirada nunca dejó de estar fija en la misión que debía cumplir. Aunque el sufrimiento físico era intenso, lo que más lo atormentaba no era el dolor físico, sino la traición de aquellos en quienes más confiaba, sus propios discípulos. Aquellos que habían estado con él, aquellos que le habían prometido fidelidad, ahora se alejaban, huyendo o negándolo, y este dolor, más que cualquier otro sufrimiento, pesaba sobre él. Aún así, Jesús no se desvió del camino. Sabía que todo esto debía ocurrir, y en su corazón, él aceptaba el sacrificio que estaba por venir. Habían jurado estar a su lado. El contraste entre la valentía de Jesús y la debilidad de sus seguidores era desgarrador. Jesús, con su firmeza y obediencia a la voluntad divina, se mantenía inquebrantable, mientras que sus discípulos, llenos de miedos humanos, sucumbían a la tentación de la traición, el abandono y la negación. La humanidad de Jesús se manifestaba en su capacidad para seguir adelante a pesar del sufrimiento y la traición, mientras que la fragilidad humana de sus discípulos quedaba expuesta en sus momentos de debilidad. Jesús estaba dispuesto a enfrentar la cruz, mientras que Pedro, uno de sus más cercanos, no podía soportar ni siquiera la presión de un simple reconocimiento. El proceso de abandono había comenzado. La cruz ya no estaba tan lejana, y con cada paso hacia el juicio final, Jesús caminaba solo, rodeado de traiciones y negaciones. Sin embargo, su misión era clara, y nada, ni la traición de Judas, ni la negación de Pedro, podía detener lo que estaba por suceder. La salvación de la humanidad requería un sacrificio, y él estaba dispuesto a darlo todo. La noche se había vuelto densa, cargada de una oscuridad que no solo cubría los cielos de Jerusalén, sino también los corazones de los hombres. Jesús, aún con el rostro sereno y la túnica empolvada por la tierra de Getsemaní, era conducido bajo custodia por las sombras de la ciudad. A su alrededor, los soldados del templo marchaban con antorchas encendidas, como si necesitaran fuego para guiarse hacia la mentira que ardía en sus corazones. Aquellos que lo despreciaban no comprendían lo que realmente ocurría. La luz del mundo estaba entre ellos, caminando voluntariamente hacia su juicio. Primero fue llevado ante Anás, un anciano astuto y lleno de poder, antiguo sumo sacerdote que, aunque ya no ostentaba el cargo oficialmente, continuaba manejando los hilos del poder en la penumbra de la política religiosa. Anás no deseaba justicia.
Él quería una confesión que facilitara el desenlace que ya había decidido. La verdad no le importaba, solo le interesaba hacer que Jesús se sometiera a un proceso que ya estaba marcado desde el principio. El juicio que se le aguardaba no era uno de justicia, sino uno de conveniencia para quienes deseaban mantener el control, independientemente de la verdad o de la inocencia del acusado. El juicio contra Jesús avanzaba con una atmósfera de condena ya decidida. Anás, observando al prisionero con una mezcla de desprecio e inquietud, le preguntó acerca de sus enseñanzas y sus discípulos, como si de sus palabras pudiera obtener una trampa. Pero Jesús, con una mirada firme y una voz serena, respondió con claridad: «Yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he dicho en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído». Su respuesta fue suficiente para enfurecer a los presentes. Uno de los guardias, incapaz de contener su ira, golpeó a Jesús en el rostro con la mano abierta. El sonido seco del golpe resonó entre los muros silenciosos de la sala. «¿Así respondes al sumo sacerdote?», gritó el guardia con rabia. Pero Jesús no reaccionó con ira ni siquiera con reproche. Con dignidad respondió: «Si he hablado mal, muestra en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas?». La autoridad moral de sus palabras era más poderosa que cualquier bastón o espada. El dominio de Jesús sobre sí mismo, incluso en medio de la humillación, era tan firme que sus acusadores no podían soportarlo. Anás, sin lograr lo que deseaba, lo envió encadenado a su yerno Caifás, el actual sumo sacerdote, donde un concilio más amplio ya lo esperaba con falsas acusaciones preparadas. Caifás, frío, meticuloso y decidido, observó al Nazareno con ojos llenos de calculador desprecio. Desde hacía tiempo deseaba su muerte. Había argumentado sin pudor ante los demás sacerdotes y ancianos que era mejor que un solo hombre muriera por el pueblo a que toda la nación pereciera. No le interesaba la verdad, solo el resultado. Jesús debía ser silenciado, y cuanto antes, mejor. Para lograrlo, necesitaba un motivo sólido, algo que pudiera justificar su ejecución ante los romanos, que solo autorizaban la pena capital bajo ciertas condiciones. Así comenzó el juicio. Los miembros del Sanedrín se reunieron apresuradamente en la casa de Caifás en plena noche, en un acto completamente irregular. Según la ley, ningún juicio podía llevarse a cabo de noche, y mucho menos en la víspera de una gran fiesta. Pero estos hombres, envueltos en túnicas que ocultaban sus intenciones, no estaban interesados en la justicia. Necesitaban un veredicto, no una investigación. Se presentaron testigos falsos, y uno tras otro ofrecieron declaraciones inconsistentes, contradictorias e incluso risibles. Algunos dijeron que Jesús había hablado contra el templo, otros afirmaban que había blasfemado. Sin embargo, sus palabras no concordaban entre sí, y aún entre ellos reinaba la confusión. Jesús, por su parte, guardaba silencio, consciente de que el juicio que se estaba llevando a cabo no tenía fundamento alguno, pero también sabía que no era el momento para defenderse. En medio de esa maraña de falsedades y manipulaciones, él se mantenía firme en su silencio, confiando en que el propósito divino se cumpliría, sin importar las acusaciones que caían sobre él. El silencio de Jesús en medio del juicio fue absoluto. No se defendía, no discutía, no alzaba la voz. Su mutismo no era debilidad, sino la más alta expresión de fortaleza. En su silencio había más verdad que 1000 declaraciones. Cada acusación que pasaba sin respuesta aumentaba la frustración de Caifás, quien, viendo que nada de lo dicho bastaba para condenarlo, decidió enfrentarlo directamente. Se levantó de su asiento, se acercó a Jesús y le dijo con voz grave: «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús alzó la mirada y por primera vez en todo el juicio respondió con palabras que rasgaron el alma de los presentes. «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder
y viniendo en las nubes del cielo. Fue como si el trueno de la eternidad irrumpiera en aquella sala. La declaración era clara e inequívoca. Jesús no negaba su identidad. Al contrario, la afirmaba con una convicción que desafiaba no solo a Caifás, sino a todo el Sanedrín. El sumo sacerdote, furioso, rasgó sus vestiduras en un gesto teatral y simbólico, gritando: «¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?» Y como una manada que responde al llamado de su líder, los miembros del concilio exclamaron al unísono: «¡Es reo de muerte!». A partir de ese momento, la dignidad del juicio se disolvió por completo. Algunos comenzaron a burlarse de Jesús, escupiéndole. Otros le cubrieron los ojos y le golpearon diciendo: «Profetiza, Cristo, ¿quién te golpeó?». Aquellos hombres, revestidos de autoridad religiosa, se habían convertido en actores de una pantomima vergonzosa, mientras creían estar juzgando al blasfemo. En realidad, estaban juzgando al Hijo de Dios, y en ese acto de arrogancia sellaban su propia ceguera espiritual. Jesús, golpeado y humillado, no respondía. Cada bofetada, cada palabra ofensiva, cada mentira pronunciada en su contra era una herida en su cuerpo, pero también una ofrenda silenciosa que él ofrecía por la humanidad. Su silencio no era resignación, era entrega. No necesitaba defenderse, porque su inocencia brillaba más allá de cualquier argumento. Su destino no estaba en manos de Caifás ni del Sanedrín, sino en el plan eterno del Padre. Así terminó la noche, entre sombras, injurias y burlas. El Sanedrín creyó haber vencido. Los líderes religiosos, convencidos de su victoria, no sabían que su juicio era solo el inicio de una redención que ni ellos mismos podrían comprender. La ironía era tan amarga como sublime. En su intento por silenciar a Jesús, estaban haciendo resonar su voz a lo largo de los siglos. Convencido de que el testimonio que intentaron callar aquella madrugada en Jerusalén se convertiría en el testimonio más poderoso de la historia. La noche seguía su curso, pero en el corazón de Jesús, la luz continuaba brillando. La cruz se aproximaba y con ella el triunfo del amor sobre la injusticia. La mañana comenzaba a despuntar, pero no con el resplandor habitual que anunciaba un nuevo día en Jerusalén, sino con una atmósfera cargada de tensión y voces inquietas. El Sanedrín ya había pronunciado su veredicto durante la noche, y con los primeros rayos del sol, los líderes religiosos se apresuraban a llevar a Jesús ante la única autoridad que podía sellar su condena a muerte, el prefecto romano, Poncio Pilato. El palacio del gobernador, enclavado en la fortaleza Antonia, se alzaba imponente, símbolo del dominio del imperio sobre la provincia de Judea. Allí, entre columnas de mármol y escudos romanos, se decidían los destinos de hombres y pueblos. Pero esa mañana no sería como las demás. A las puertas del pretorio, una muchedumbre se había congregado. Los sumos sacerdotes y ancianos no entraron al recinto para no contaminarse ritualmente antes de la Pascua. Una ironía cruel, si se considera que habían pasado la noche maquinando la muerte de un inocente. Jesús fue llevado ante Pilato, custodiado por soldados romanos. Su rostro mostraba signos del maltrato recibido durante la noche: hinchazón, sangre seca y una mirada serena que contrastaba con la violencia que lo rodeaba. Pilato, acostumbrado a tratar con criminales, insurrectos y ladrones, quedó perplejo ante la figura que tenía frente a sí. No parecía un agitador, no hablaba como un rebelde. Había algo en él, una dignidad, una paz que descolocaba por completo al gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato con frialdad, intentando desentrañar el misterio de aquel hombre. Jesús, sin temor, le respondió: «Tú lo dices». No afirmaba ni negaba en términos humanos, pero su respuesta contenía una profundidad que Pilato no supo interpretar. La acusación principal de los líderes religiosos era política.
Jesús se proclamaba rey, lo que podía interpretarse como una amenaza al poder de Roma. Pero Pilato, astuto y conocedor del corazón humano, pronto comprendió que aquella no era una rebelión contra César, sino un conflicto religioso interno que sus acusadores disfrazaban con palabras cuidadosamente seleccionadas. Pilato volvió a interrogar a Jesús, pero ante cada pregunta él permanecía en silencio. No había súplica, no había defensa, no había desesperación, solo un silencio que inquietaba. ¿No oyes de cuántas cosas te acusan?, insistió Pilato, pero Jesús no respondió. El gobernador estaba desconcertado por la calma imperturbable de Jesús, que contrastaba completamente con la naturaleza del juicio que se le estaba imponiendo. La indiferencia y la paz de Jesús frente a su condena dejaban a Pilato con una sensación de inquietud, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo ante él, cada vez más perturbado. En sus años de servicio en Judea, jamás había visto a un prisionero comportarse de esta manera. Había quienes rogaban por sus vidas, otros maldecían hasta el final. Pero este hombre no se quebraba. La calma y dignidad de Jesús frente al sufrimiento desconcertaban a Pilato, que no podía entender por qué alguien que estaba a punto de ser condenado de una manera tan cruel no pedía ni un atisbo de compasión. Entonces, Pilato intentó una salida política. Era costumbre durante la Pascua liberar a un preso elegido por el pueblo. Pensó que, al poner a Jesús junto a Barrabás, un conocido asesino y sedicioso, la multitud escogería sin dudar al inocente. Sin embargo, no contaba con la manipulación del pueblo por parte de los sumos sacerdotes, quienes incitaban a gritar el nombre del criminal y pedir la crucifixión del justo. ¿Cuál de los dos queréis que os suelte?, preguntó Pilato. La respuesta fue tan feroz como inmediata: a Barrabás. Y cuando preguntó qué debía hacer con Jesús, llamado el Cristo, un rugido escalofriante se elevó de la multitud. ¡Crucifícalo! Pilato no podía creer lo que escuchaba. Miró al hombre que estaba frente a él y luego a la multitud. ¿Qué mal ha hecho?, preguntó, con una mezcla de frustración y desconcierto, pero la turba no quería razones, no buscaba justicia, querían sangre. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! La presión de los líderes religiosos se intensificaba. Le insinuaron que, si no condenaba a Jesús, no era amigo de César. Aquella frase fue el puñal final. Pilato sabía lo frágil que era su posición ante el emperador Tiberio. Cualquier rumor de que protegía a un supuesto rey podría costarle el cargo o incluso la vida. Y así, atrapado entre la verdad que tenía ante sus ojos y el miedo a perder el favor de Roma, Pilato tomó una decisión cobarde. Mandó traer agua y delante de todos se lavó las manos. «Inocente soy de la sangre de este justo», declaró. Pero el gesto, aunque solemne, no lo libraba de la responsabilidad. Había permitido que la justicia fuese pisoteada por la política y el miedo. Ordenó entonces que Jesús fuera azotado. Los soldados romanos, expertos en el arte de quebrar cuerpos y voluntades, tomaron al nazareno y comenzaron el castigo. Con látigos que llevaban incrustaciones de hueso y metal, desgarraron su carne sin piedad. Luego, para burlarse de su supuesta realeza, le colocaron un manto púrpura y una corona de espinas trenzada con saña. Le golpeaban la cabeza con una caña, escupían sobre él y se arrodillaban, gritando entre carcajadas: «¡Salve, Rey de los judíos!». Jesús soportaba todo en silencio. Su rostro, aunque desfigurado por el dolor, no expresaba odio. Su mirada no buscaba venganza. Cada herida que recibía la aceptaba como parte del camino que había escogido. No porque fuera débil, sino porque había elegido obedecer hasta el final. Jesús no había sido un prisionero más, ni un rebelde, ni un simple hombre condenado por las autoridades. Su sacrificio no era un acto de debilidad, sino el cumplimiento de la voluntad divina, el sacrificio de amor más grande que la humanidad jamás conocería. Plomo y hueso. El sonido del látigo cortando el aire resonó en el silencio del patio.
y cada golpe desgarró la carne de Jesús, arrancando trozos de piel y tejido con una violencia inhumana. Las heridas profundas y sangrientas cubrieron su espalda, pero él permaneció en silencio, sin gritar, sin pedir clemencia. Los soldados se divertían mientras infligían el dolor, burlándose de su realeza y de su aparente vulnerabilidad. La escena era una mezcla de crueldad y humillación. Pero Jesús, aunque desangrándose, no perdía su serenidad. La tortura continuó, cada latigazo más brutal que el anterior, y su cuerpo ya no podía soportar el peso del dolor. Su rostro, una vez sereno, estaba ahora marcado por el sufrimiento, pero aún en medio de esta brutalidad no había rastro de odio en su mirada. La entrega de Jesús no era simplemente la aceptación de su destino, sino una manifestación de su amor absoluto por la humanidad, una disposición a cargar con todo el sufrimiento y la injusticia del mundo. Cuando finalmente cesaron los golpes, Jesús, exhausto y sin fuerzas, fue forzado a ponerse de pie. Los soldados lo empujaron hacia la columna y le colocaron la corona de espinas, una burla más a su pretensión de ser rey de los judíos. Las espinas, largas y afiladas, se clavaron en su piel, hundiéndose en su cabeza con cada movimiento, pero Jesús no se defendió. Todo lo que había sucedido hasta ese momento era un preludio de lo que estaba por venir. Pilato, habiendo cedido ante la presión, se lavó las manos públicamente, declarando su inocencia en la muerte de Jesús. Pero su gesto no podía borrar la culpa que le correspondía. Había permitido que el poder político y la mentira se impusieran sobre la justicia, y ahora Jesús, el justo, estaba a punto de ser entregado a la cruz, el instrumento de tortura más humillante y cruel conocido en el Imperio Romano. La cruz ya no era una posibilidad, era un destino sellado, pero lo que los hombres no sabían, lo que Pilato no podía comprender, era que en este acto de profunda injusticia se estaba gestando la redención de toda la humanidad. La muerte de Jesús no era el fin, sino el comienzo de una nueva vida, la promesa de reconciliación y perdón para todos los que aceptaran su sacrificio. Mientras los soldados se preparaban para llevar a Jesús hacia el lugar de su ejecución, el sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte, pero la oscuridad seguía siendo la protagonista de esa mañana. La luz del día parecía insignificante ante la magnitud de lo que estaba por suceder. Jesús, marcado por la violencia, despojado de su dignidad, caminaría hacia la cruz, el último y más grande sacrificio, no solo por la humanidad de su tiempo, sino por todos aquellos que vendrían después. Y azotaban a Jesús mientras avanzaba, su cuerpo roto y sangrante arrastrando los pesados maderos. Cada paso que daba era un testimonio silencioso de su obediencia y entrega. La multitud que lo rodeaba, variada en sus reacciones, observaba en su mayoría en silencio, algunos con ojos llenos de compasión, otros con indiferencia, y algunos, incluso con crueldad, se burlaban y gritaban insultos. Pero Jesús, a pesar de todo, no respondió a los insultos ni a las bofetadas. Avanzaba con el peso del mundo sobre sus hombros, sabiendo que su sacrificio no solo era físico, sino también espiritual. Mientras la procesión avanzaba, la atmósfera era densa, impregnada de dolor, desesperación y confusión. Algunos aún esperaban que al final ocurriría un milagro, una intervención divina que los liberara del sufrimiento y les devolviera la esperanza de un reino terrenal. Otros, sin embargo, veían en ese dolor la prueba de que Jesús no era el Mesías que esperaban. La desilusión se mezclaba con la ignorancia del propósito profundo de lo que estaba sucediendo, de lo que realmente significaba ese sacrificio. Cada paso que Jesús daba lo acercaba más al Golgota, el lugar de la calavera, donde sería elevado en la cruz, el destino final que había abrazado por amor a la humanidad. Mientras el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo, la pequeña procesión seguía su camino, con los soldados romanos empujando y azotando a Jesús sin piedad. Las calles de Jerusalén, normalmente llenas de vida en tiempos de Pascua,
ahora parecían vacías, como si la ciudad misma se hubiera detenido para presenciar el acto más significativo y doloroso de la historia humana. La cruz, ese símbolo de tortura y humillación, no solo representaba el fin de la vida de un hombre, sino que se había convertido en el vehículo de la redención del mundo. Jesús, desfigurado y exhausto, no se resistía porque sabía que este dolor, esta humillación, era la única forma en que la humanidad podría ser reconciliada con su Creador. La salvación, como una flor que brota del sufrimiento más profundo, estaba comenzando a manifestarse en el más oscuro de los momentos. La multitud observaba, algunos con horror, otros con indiferencia, mientras Jesús caminaba con la determinación de quien sabe que este sacrificio no es solo un final, sino el comienzo de una nueva era. La humanidad caída, representada por los maderos que cargaba, sería redimida a través del sufrimiento y la obediencia del Hijo de Dios. Cada gota de sangre derramada, cada golpe recibido, cada paso hacia la cruz era una ofrenda de amor sin igual. Cuando finalmente llegó al lugar de la crucifixión, la escena era tan solemne como indescriptible. Jesús, agotado, herido y marcado por el sufrimiento, fue fijado a la cruz. Sin embargo, en ese acto de humillación y muerte, algo mucho más grande estaba ocurriendo: la reconciliación del hombre con Dios, la victoria del amor sobre la muerte y la justicia, la promesa de vida eterna que comenzaba a germinar en el corazón de aquellos que se atrevían a mirar más allá de la cruz y ver la gloria que se manifestaría a través de ella, y su pueblo sufriría las consecuencias de su rechazo a la verdad. A pesar del dolor insoportable que atravesaba, Jesús, con una compasión insondable, se volvía hacia las mujeres de Jerusalén, quienes lloraban por él. Les hablaba no solo con tristeza, sino con una profunda advertencia. Sus palabras eran más que un consuelo para ellas. Eran un lamento por la incredulidad de la ciudad y el futuro oscuro que se avecinaba. Simón de Cirene, un hombre que hasta ese momento era solo un espectador de los acontecimientos, se vio arrastrado a cargar la cruz de Jesús. A pesar de la violencia con la que fue obligado, ese acto se convirtió en un punto de conexión divina. Sus hombros, aunque forzados, tocaron el madero que llevaría la salvación al mundo. En ese instante, sin comprender completamente el significado, Simón se unió al sufrimiento de Jesús, convirtiéndose en parte involuntaria de la redención que estaba ocurriendo. A medida que avanzaban, la marcha hacia el Gólgota se convirtió en una procesión de humillación, pero también en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús, despojado de su dignidad, desangrándose bajo el peso de la cruz, caminaba sin resistencia. La multitud lo observaba, algunos con indiferencia, otros con horror y unos pocos con piedad. Las mujeres que lloraban no solo lloraban por la injusticia que veían, sino por la cercanía de una tragedia aún mayor que estaba por desatarse sobre la ciudad. Jesús, mientras cargaba el peso de la cruz y el dolor de la humanidad sobre sí mismo, les dirigió palabras de advertencia. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, les dijo. Él sabía que el sufrimiento que estaba viviendo no era solo el suyo, sino el reflejo de un mal mucho mayor que había invadido las generaciones. Su destino no solo era la cruz, era la tragedia de un pueblo que no reconocía la salvación cuando la tenía frente a él. Las palabras de Jesús, al igual que el camino que seguía hacia el Gólgota, estaban marcadas por la profecía. A pesar de las burlas, de la violencia, de las humillaciones, Jesús no pensaba en sí mismo. Cada paso que daba, cada herida que recibía, era un sacrificio por aquellos que aún no lo comprendían. Sabía que su sacrificio abriría las puertas de la salvación para todos, pero también veía la destrucción que se avecinaba para Jerusalén, una ciudad que se había cerrado a la verdad. El futuro, por tanto, no solo era un destino sellado para él, sino también para la ciudad que había rechazado su mensaje. Aún en su sufrimiento, su corazón no se volvía hacia sí mismo, sino hacia la gente, hacia el futuro de la humanidad, hacia aquellos
que aún no habían entendido lo que estaba sucediendo. El sacrificio en la cruz no era solo un acto de dolor, sino una manifestación del amor incondicional que, aún en medio de la más profunda oscuridad, sería la luz para el mundo conocería. La cruz, que originalmente era un instrumento de humillación y muerte, se transformaba en el símbolo más poderoso de sacrificio y redención. El Gólgota, lugar de muerte, se convertía en el altar del sacrificio más grande de todos los tiempos. Allí, Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, no solo ofrecía su vida física, sino que entregaba su alma, cargando con el pecado del mundo, con el peso de cada dolor humano y con la esperanza de la humanidad futura. En ese momento, mientras los clavos perforaban su carne, mientras su cuerpo temblaba bajo la agonía del castigo, algo mucho más grande se estaba llevando a cabo. No era solo un hombre siendo ejecutado, era el Cordero de Dios, tomando sobre sí la condena que pertenecía a la humanidad. Con cada golpe, con cada estertor de dolor, la redención se acercaba como un río que corre hacia el mar, irreversible y eterno. Jesús, en su sacrificio, estaba cumpliendo la voluntad del Padre, un acto de amor que no se limitaba al momento presente, sino que abría una puerta a la salvación para todos los que creyeran. El sacrificio físico de Jesús era brutal, inhumano, pero en su aceptación voluntaria, en su silencio ante la barbarie, se tejía el sacrificio espiritual. Él, quien podría haber evitado todo esto, eligió seguir adelante, eligiendo amar hasta el último aliento. Eligió cargar la cruz, a pesar de su humanidad, porque su misión era mucho más grande que su sufrimiento personal. En ese acto, el amor de Dios para con la humanidad se manifestaba en su forma más pura. Simón de Cirene, que había sido obligado a cargar la cruz, regresaría con el alma transformada. Las mujeres de Jerusalén, que lloraban con el corazón roto, recordarían siempre las palabras de Jesús: llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Ellas no solo lloraban por el sufrimiento del hombre que amaban, sino por el futuro que estaba por venir, por la ciudad que sería destruida por su rechazo. Los soldados romanos, que pensaban estar simplemente cumpliendo con su deber de ejecutar a un criminal más, estaban siendo testigos del acto de amor más sublime que el mundo jamás conocería. No comprendían lo que estaban presenciando, pero aunque su conciencia estuviera oscurecida por la brutalidad de su oficio, no podían ignorar que algo profundamente sagrado estaba sucediendo. El sacrificio de Jesús en el Gólgota no fue solo un acto de sufrimiento, sino una ofrenda eterna, el puente entre el cielo y la tierra, la reconciliación entre Dios y los hombres. Cada herida, cada palabra, cada lágrima derramada en ese altar de sacrificio tejía el camino hacia la redención. El hombre había caído, pero a través de este sacrificio, el Hijo de Dios levantaba a la humanidad, ofreciendo por fin la oportunidad de reconciliarse con su Creador. Discípulo amado Juan, que estaban allí mirando su sufrimiento con corazones rotos. Jesús, colgado en la cruz, ya con su cuerpo marcado por la flagelación y la crucifixión, respiraba con dificultad. Cada inhalación, una lucha. A pesar del tormento físico, su mirada permanecía clara, y con ella miró a María, su madre, y a Juan, quien había estado a su lado en cada momento crucial de su vida. En medio de su dolor extremo, Jesús pronunció palabras que no solo fueron un consuelo, sino también un acto de amor y sacrificio. Mujer, he ahí tu hijo, y a ti, hijo, he ahí tu madre. Con esas palabras, Jesús no solo le confiaba a Juan el cuidado de su madre, sino que en un gesto de profunda compasión estaba asegurando que, incluso en su agonía, el amor y la unidad de su familia espiritual perduraran. María, que había visto nacer al Salvador y ahora lo veía morir de una manera tan brutal, experimentaba un dolor indescriptible, pero también un profundo acto de fe. A pesar del sufrimiento,
María seguía siendo la madre de todos los creyentes, y ahora, a través de Juan, ella también recibiría la nueva familia de Cristo, su cuerpo espiritual. El panorama del Calvario estaba lleno de contrastes. Mientras los soldados romanos, indiferentes al sufrimiento sagrado que se estaba llevando a cabo, echaban suertes para repartir entre ellos las ropas de Jesús, había un pequeño grupo de personas que comprendían, al menos en parte, el peso de lo que estaba sucediendo. María, Juan y las otras mujeres piadosas, testigos del dolor y la injusticia, permanecían allí, con el alma abierta a la verdad que, aunque aún incomprendida por muchos, comenzaba a forjar la redención del mundo. Mientras la multitud seguía observando, algunos con burla, otros con indiferencia, la cruz de Jesús no era solo un instrumento de muerte, sino un signo de amor absoluto. En medio de esa tortura física, Jesús no maldijo a sus enemigos, no exigió venganza. En lugar de eso, intercedió por ellos, pidiendo al Padre que los perdonara. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con esas palabras, Jesús estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, abriendo un camino para la salvación, no solo para aquellos que lo amaban, sino para todos, incluso para aquellos que lo rechazaban y lo maltrataban. El sacrificio en la cruz se estaba convirtiendo en el medio por el cual toda la humanidad podría ser reconciliada con Dios. La muerte de Jesús, que parecía un final sombrío y cruel, estaba abriendo la puerta a la vida eterna. Cada gota de su sangre derramada, cada aliento entrecortado, cada palabra de perdón, estaba siendo un sacrificio por todos nosotros, por aquellos que creerían en Él y por aquellos que aún no lo conocían. La cruz se erguía como el centro del universo espiritual, el lugar donde la justicia y el amor se encontraban en el acto más sublime de sacrificio. Jesús, a pesar de la angustia, se mantenía firme en su propósito. No era solo un hombre crucificado, sino el Salvador del mundo, ofreciendo su vida para que todos tuviéramos acceso al perdón y a la vida eterna. Consumado es. Con esas palabras, Jesús selló su sacrificio. El peso de la humanidad, de todo lo que había vivido y sufrido, culminaba en ese instante. No era una derrota, sino un triunfo, un acto de amor absoluto que atravesaba el dolor físico, la angustia y la separación temporal de su Padre. Consumado es, no como una simple declaración, sino como la declaración del fin del sacrificio, el cumplimiento de la misión que Él había venido a realizar. El propósito divino de la redención de la humanidad estaba completado. La oscuridad que había cubierto la tierra durante horas, como si el propio universo estuviera de luto por lo que se estaba llevando a cabo, comenzó a disiparse. El sol, que en su naturalidad ya estaba descendiendo, se había oscurecido a causa de una sombra mucho más profunda que cualquier eclipse natural podría haber causado. Era como si la creación misma participara en el sufrimiento de su creador, como si la tierra, el cielo y el mar reconocieran el sacrificio inmenso que estaba sucediendo. La atmósfera se cargaba de un silencio solemne, mientras el sacrificio de Jesús se completaba y la humanidad, aunque inconsciente de ello, era reconciliada con Dios. En la cruz, Jesús no solo moría, sino que transformaba el significado de la muerte misma. El camino del sacrificio no terminaba en el dolor, sino en la vida eterna. Su grito de abandono, tan humano en su desesperación, resonaba en lo profundo de sus seguidores, no como una duda, sino como un acto consciente de amor. Jesús, el inocente, cargaba con el peso del pecado ajeno, y su grito no era un eco de desesperanza, sino una manifestación de la voluntad divina de redimir lo irredimible. Mientras la multitud observaba, algunos, sin comprender la magnitud del sacrificio,
Otros se burlaban o continuaban indiferentes. Jesús se mantenía firme en su propósito. A pesar del dolor y la humillación, a pesar del abandono momentáneo de su Padre, Él estaba completando la obra para la cual había venido. No había llamado a la venganza, ni había implorado por su vida. Todo lo contrario, ofreció su vida y con su muerte abrió las puertas del cielo para todos aquellos que le seguirían. Cuando dijo, consumado es, lo dijo como quien declara que el precio ha sido pagado, que la deuda ha sido saldada. Ya no habría más sacrificios necesarios, pues el sacrificio perfecto había sido realizado. Jesús, en su sufrimiento y muerte, no solo vivió el dolor humano, sino que lo trascendió, convirtiendo la cruz en el lugar de encuentro entre Dios y el hombre, entre el pecado y la gracia. Aquel momento, que parecía ser el fin, era en realidad el comienzo de algo mucho más grande. La oscuridad que cubría la tierra comenzaba a disiparse, y la luz de la redención comenzaba a brillar, aunque todavía pocos podían entenderla en ese preciso instante. Jesús había cumplido con la voluntad del Padre, y al hacerlo, había cambiado para siempre el destino de la humanidad, completamente el significado de las palabras que había escuchado tantos años atrás. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y concebirás al Hijo de Dios, le había dicho el ángel. Pero en ese momento, con su hijo muerto ante ella, María solo podía sostener ese dolor tan profundo que solo una madre podía conocer. La luz de la promesa parecía distante, pero su fe y su esperanza no se quebraban. Ella, la madre de Jesús, contemplaba la cruz, el trono de gloria, mientras el sacrificio que su hijo había ofrecido transformaba el mundo ante sus ojos. El viento, el temblor de la tierra y la oscuridad que había cubierto el cielo durante la agonía de Jesús se disipaban ahora, pero lo que acababa de ocurrir era algo mucho más profundo que cualquier fenómeno natural. La muerte de Jesús no solo era el final de una vida humana, sino el principio de una nueva creación. El velo del templo se rasgó, y con ese rasgón, el acceso al corazón de Dios se abría de par en par. Lo que antes estaba prohibido, ahora era accesible para todos. No era solo un sacrificio físico, sino el cumplimiento de la promesa de redención que se había hecho desde el principio de los tiempos. El Cordero de Dios había sido inmolado, y con su sangre todos aquellos que creyeran en él serían reconciliados con el Padre. Los soldados romanos, quienes habían sido testigos de muchas ejecuciones, se quedaron sorprendidos por lo que acababan de presenciar. El centurión romano, quien había visto muchas muertes, no podía ignorar lo que su corazón le revelaba en ese momento. Al ver el cuerpo inerte de Jesús, exclamó, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. No había más duda en su corazón. La revelación que acababa de recibir no podía ser ignorada, y sus palabras se convirtieron en un testimonio de la verdad que el mundo entero empezaba a comprender. El Calvario, que minutos antes había sido escenario de la mayor de las crueldades humanas, ahora era el lugar más sagrado de la historia. La cruz, que en un principio simbolizaba humillación y muerte, se había transformado en un trono de gloria. El sacrificio de Jesús, que parecía ser el fin de una vida, era en realidad el principio de la restauración del mundo entero. La muerte de Jesús no solo acababa con el sufrimiento de un hombre, sino que abría la puerta a la salvación para todos los hombres. Su último suspiro no fue el final, sino el inicio de una nueva era. La eternidad comenzaba a desplegarse y el sacrificio perfecto había sido ofrecido. Los discípulos, dispersos y temerosos, aún no comprendían la magnitud de lo que acababa de suceder. Pero, aunque sus corazones estaban rotos, algo en su interior comenzaba a despertar. María, a pesar de las lágrimas y el dolor, guardaba en su corazón la promesa que su hijo había dado, aunque no comprendiera completamente el alcance de lo que acababa de ocurrir. El sacrificio de Jesús no era solo para ellos, sino para todos los que en cualquier momento pudieran creer en él y ser redimidos. La cruz se había convertido en el puente que conectaba la humanidad con el Creador, y a través de esa muerte todos podían acceder a la vida eterna. Primera vez con valentía, José de Arimatea, un hombre de reputación,
miembro del Sanedrín, se presentó ante Pilato para reclamar el cuerpo de Jesús. No temió las consecuencias de su acción, ni las represalias que pudieran recaer sobre él. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, y a pesar de su miedo anterior, su fe en Jesús lo había llevado a actuar. Él, que había guardado su devoción en secreto, ahora tomaba la decisión de honrar a aquel que había sido el salvador de su alma. José, siendo un hombre de estatus y temeroso de Dios, no solo decidió reclamar el cuerpo de Jesús, sino que también lo hizo con un profundo respeto. Con la ayuda de Nicodemo, otro miembro del Sanedrín, quien también había guardado su fe en secreto, procedieron a tomar el cuerpo de Jesús de la cruz. La tarea no era fácil, y el tiempo apremiaba, ya que el sabbat comenzaba al caer la tarde. Con reverencia lo despojaron de la cruz, envolvieron su cuerpo en una sábana limpia y lo depositaron en un sepulcro nuevo que José había preparado para sí mismo. Este sepulcro, tallado en una roca, estaba situado en un huerto cercano. Era un lugar apartado y tranquilo, ideal para este acto de respeto final hacia el Maestro. La piedra que cerraba la entrada del sepulcro era grande y pesada, pero a pesar de la aparente derrota de la muerte, había algo en ese acto que desbordaba de esperanza. Jesús, quien había sido rechazado y crucificado, ahora descansaba en un sepulcro, pero su sacrificio había inaugurado un camino hacia la vida eterna para todos los que en él creyeran. Afuera del sepulcro, el silencio se apoderó de todo. La oscuridad había caído, y el mundo parecía haber detenido su curso, como si todo el universo estuviera en espera de lo que vendría. Los discípulos, aún temerosos, se mantenían ocultos, sin comprender por completo la magnitud de lo que acababa de ocurrir. El sacrificio de Jesús había sido aceptado por el Padre, pero ellos no sabían aún que este sacrificio sería la semilla de una transformación eterna. En ese sepulcro Jesús descansaba, pero no como un hombre muerto. Su cuerpo, aunque frío, estaba marcado por la entrega más grande que la humanidad jamás conocería. La oscuridad del viernes era palpable, pero la luz de lo que estaba por venir ya comenzaba a iluminar la oscuridad del mundo. La victoria sobre la muerte ya estaba asegurada, aunque aún quedaba por revelarse a los ojos del mundo, hacer nada más que mirar con ojos llenos de dolor y amor, mientras el cuerpo de Jesús era colocado en el sepulcro. El acto de sepultarlo, aunque lleno de respeto y reverencia, era también un testimonio de la profunda desesperación de aquellos que lo habían seguido, quienes aún no comprendían la magnitud del sacrificio que acababa de ocurrir. La piedra que cerraba la entrada del sepulcro no solo sellaba un cuerpo, sino que parecía sellar también el corazón de todos los que lo amaban, dejándolos atrapados en la incertidumbre y el lamento. José de Arimatea y Nicodemo, a pesar de la oscuridad que envolvía aquel momento, actuaron con una dignidad que reflejaba su respeto por el Maestro que había dado su vida por la humanidad. Habían preparado el cuerpo de Jesús con especias y mirra, como si estuvieran preparando a un rey para su descanso eterno. Sin embargo, no podían hacer más. El tiempo apremiaba, ya que el sabbat se acercaba rápidamente y no podían completar el ritual funerario como hubieran querido. No obstante, hicieron lo que pudieron, con amor sincero y sacrificio. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, testigos fieles de su vida y milagros, se encontraban a poca distancia, observando todo con corazones rotos. María Magdalena, María la madre de Jacobo y otras mujeres piadosas, aunque no podían acercarse al cuerpo de su amado Maestro, se quedaron allí en una vigilia silenciosa, viendo cómo el último acto de amor y reverencia que podían ofrecerle se cumplía. No sabían que este reposo, esta aparente quietud, no sería el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. El sepulcro, en ese momento, parecía ser la última morada de Jesús. Pero, aunque sus discípulos y seguidores estaban envueltos en la tristeza, la gloria de lo que estaba por suceder se encontraba ya en camino. La muerte, que parecía haber tenido la última palabra, estaba por ser derrotada. 3 días de silencio y dolor precedían al día en que la piedra se movería,
la tumba se abriría y la esperanza renacería para todos. El sacrificio de Jesús no terminaría en el sepulcro. Su victoria sobre la muerte estaba garantizada, aunque aún era invisible para los ojos de aquellos que lo amaban. Dudaron. Aunque la carga del dolor era abrumadora, su amor por Jesús las impulsaba a continuar. Cada paso que daban, aunque pesado por la tristeza y la incertidumbre, las acercaba al sepulcro, al último acto de cuidado y devoción que podían ofrecer a su maestro. No sabían lo que encontrarían allí, pero su necesidad de estar cerca de él, de honrarlo incluso en la muerte, las mantenía en movimiento a pesar de la oscuridad que rodeaba sus corazones. Las mujeres, cargadas con perfumes y ungüentos, caminaban por los polvorientos caminos en un silencio profundo, lleno de preguntas no pronunciadas. ¿Qué harían cuando llegaran al sepulcro? ¿Cómo moverían la gran piedra que sellaba la entrada? La preocupación sobre cómo podrían cumplir con su misión se cernía sobre ellas. Pero el amor que sentían por Jesús era más fuerte que cualquier obstáculo físico. En sus almas, el dolor por la pérdida de su Señor era inconmensurable, pero no se detuvieron. La esperanza, aunque oculta, aún latía en lo más profundo de sus corazones. Cuando llegaron al sepulcro, se encontraron con lo inesperado. La piedra que había sellado la tumba no estaba en su lugar. El sepulcro estaba abierto. La tumba que parecía haber sido el fin de todo, ahora era el escenario de algo incomprensible, algo que ellas no podían entender en ese momento. El vacío de la tumba no solo representaba la ausencia de Jesús, sino la manifestación de un misterio más grande, la promesa de la resurrección, que, aunque invisible a sus ojos, ya estaba en marcha. El miedo y la confusión se apoderaron de ellas, pero en ese mismo instante, un ángel se apareció, anunciando lo que aún no podían comprender completamente. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Las palabras del ángel resonaron en sus corazones, trayendo consigo una luz que comenzaba a disipar la oscuridad que las envolvía. Aunque sus corazones aún latían con incertidumbre, el anuncio de la resurrección se clavó como una semilla de esperanza que en su momento adecuado daría fruto. La madrugada aún se extendía por Jerusalén, pero ya algo había cambiado en el aire. La resurrección de Jesús, que parecía imposible, ya había comenzado. El mundo, que durante el día anterior parecía haber caído en la desesperanza, estaba a punto de ser transformado. El tercer día había llegado, y con él la promesa de vida eterna. La victoria sobre la muerte no sería entendida en su totalidad en ese instante, pero ese momento de incertidumbre fue el preludio de la gloriosa revelación que cambiaría el destino de la humanidad. De agua viva. Los discípulos, inicialmente atónitos y llenos de dudas, comenzaron a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. La resurrección no solo había restaurado a Jesús a la vida, sino que había restaurado también su fe y su esperanza. Los miedos que los habían mantenido prisioneros en su tristeza y desesperanza se desvanecieron al ver al Maestro vivo, con las marcas de su sacrificio, pero lleno de paz y de amor. Jesús, al mostrarse ante ellos, no les recriminó su falta de fe, ni los acusó de haberlo abandonado en su momento de mayor necesidad. En cambio, les ofreció paz. La paz que solo Él podía dar, una paz que no era la ausencia de conflicto, sino la certeza de su victoria sobre la muerte y el pecado. Les mostró las huellas de su sacrificio, los vestigios de su sufrimiento, no como una señal de derrota, sino como una proclamación de amor inmenso y eterno. Con esas manos marcadas, Él les dio la verdadera paz y les ofreció la misión que su resurrección traía consigo: ser portadores de ese amor redentor hacia el mundo. No había más condena, no más separación. A través de su resurrección, Jesús inauguraba una nueva relación con el Padre, una relación en la que todos los que creyeran en Él serían adoptados como hijos de Dios. La familia de los redimidos, nacida de su sacrificio, comenzaba a formarse. Las mujeres, que habían sido las primeras testigos del milagro,
corrieron a contar lo que habían visto y oído. María Magdalena, en particular, llevando consigo el recuerdo del dolor y la confusión, había encontrado al Maestro, pero también había encontrado la respuesta a sus preguntas. En el momento en que Jesús la llamó por su nombre, la oscuridad de la confusión se despejó y la luz de la resurrección iluminó su alma. El amor que Jesús le tenía no se había ido. Él estaba allí, vivo, y el mundo había cambiado para siempre. La cruz ya no era un símbolo de derrota. El sepulcro vacío ya no era una tumba sin esperanza. Ahora, la cruz se había convertido en un trono de gloria, y el sepulcro vacío era la puerta abierta a la vida eterna. Jesús había vencido la muerte, no solo para él, sino para todos los que en él creen. La promesa que él había hecho de resucitar al tercer día se había cumplido. La victoria de Jesús sobre la muerte se convirtió en la victoria de todos los que lo siguen. A medida que los discípulos comenzaron a comprender, la alegría comenzó a brotar en sus corazones. Lo que parecía un final, en realidad, era solo el comienzo. Un comienzo de una nueva esperanza, de una nueva vida, de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Jesús había resucitado, y con su resurrección, el reino de Dios se había acercado aún más a los corazones de todos los hombres. La resurrección era el testimonio de que el amor de Dios es más grande que la muerte, más fuerte que el pecado y más eterno que cualquier otra cosa. Y con su resurrección, una nueva era comenzó. Jesús no resucitó para regresar al pasado, sino para abrir las puertas del futuro. Su victoria sobre la muerte no fue un milagro aislado, sino la inauguración de una nueva creación, la restauración del mundo. El reino de Dios dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad viva, palpable, aquí y ahora. Aquel día los cielos celebraron y la tierra misma fue renovada. La piedra fue removida no para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera ver y entrar, para entender que el Hijo del Hombre ya no estaba entre los muertos. Él había vencido, y con él, la humanidad ahora tenía acceso a una esperanza inagotable. El sepulcro vacío no es un símbolo de pérdida, sino de promesa. La cruz no fue el final, fue el umbral hacia la gloria. En la resurrección de Jesús, cada herida encuentra sanidad, cada lágrima recibe consuelo y cada alma encuentra redención. La historia de la vida eterna comienza con esa tumba vacía que sigue resonando en la memoria del mundo. Cristo vive y por eso la muerte ya no tiene la última palabra, nunca más. Esta es la gloriosa, sagrada e imparable historia que transformó el mundo para siempre. El camino hacia el Gólgota fue real, el dolor profundo, la traición amarga, la cruz sangrienta, pero la tumba está vacía. Jesús resucitó. Y con su resurrección, la muerte fue derrotada, el pecado vencido, y el velo que nos separaba de Dios fue rasgado para siempre. El Rey no quedó en la cruz. El Salvador vive y vive para siempre. Su sacrificio no fue el final, sino el inicio de todo. En Cristo cada lágrima se convierte en esperanza. Cada alma encuentra su redención. Y cada corazón tiene la oportunidad de renacer. Si has llegado hasta aquí, no estás aquí por casualidad. Esta historia eterna te llama, te incluye y te abraza. Hoy, el eco de esa gloriosa mañana sigue resonando. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Si esta historia tocó tu alma, únete a esta misión de fe y verdad. Suscríbete al canal para más relatos que alimenten tu espíritu. Cuéntanos en los comentarios qué enseñanza marcó tu corazón hoy. Comparte este video con aquellos que también necesitan escuchar la voz de la vida eterna. Recuerda, esto no es el final, es apenas el comienzo. Nos vemos en el próximo video y que el fuego de la resurrección nunca deje de arder en ti. Shalom, paz, vida eterna. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Amén.